Me llamo Miguel, pero todos me dicen Migue. Tengo 38 años y hace 8 años que manejo acá, en Buenos Aires. He visto de todo en este laburo. En todos estos años, había vivido una noche como la que les voy a contar. Era un jueves de octubre, eran las 11:45 de la noche y estaba lloviendo como si se acabara el mundo. Yo andaba por Palermo cuando me llegó un viaje, recoger a alguien en Nicaragua y Armenia, afuera de un bar que se llama El Antro. Conozco ese lugar, es uno de esos bares de la vieja escuela que nunca cierra, donde van los que no tienen ganas de volver a casa. Cuando llegué, vi a una mina como de 35 años parada bajo la marquesina, empapada y temblando. Se veía bien vestida, pero tenía esa cara de quien acaba de recibir la peor noticia de su vida. El celular le sonaba cada 2 minutos y ella solo miraba la pantalla sin atender. Se subió al auto y me dijo con una voz que me partió el alma: a Villa Crespo, por favor. Murillo al 800. Ni bien arrancamos, el teléfono le volvió a sonar. Esta vez atendió: mamá, no estoy bien. Acabo de salir del bar donde papá solía tomar hace 15 años. Y muchachos, si están curiosos por saber qué pasó, dejen un like que me ayuda mucho. Y quédense hasta el final porque esta historia tiene un giro que no van a creer. Lo que esta mujer estaba a punto de descubrir sobre su papá iba a cambiar todo lo que había creído durante 15 años. La mina siguió hablando por teléfono con la madre. Mamá, el barman me dijo algo que me está volviendo loca. ¿Vos sabías que papá siguió yendo al antro después de nuestra pelea? ¿Sabías que estuvo preguntando por mí durante meses? Yo bajé un poco la radio, no para escuchar a propósito, sino porque cuando alguien está tan quebrado en tu auto, uno automáticamente respeta ese dolor. Pero no podía evitar darme cuenta de que esta mujer estaba hablando de algo que había pasado hacía mucho tiempo, pero que claramente la seguía destrozando. No, mamá, no me digas que era mejor así, no me digas que fue mejor que no nos hayamos vuelto a ver. Y ahí cortó. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla, y yo la vi por el espejo retrovisor cómo se le caían las lágrimas en silencio. Che, yo tengo una nena de 12 años que se llama Valentina. Su madre se fue cuando tenía 4 y desde entonces somos solo nosotros dos. Mi viejo murió cuando yo tenía 25, pero tuvimos tiempo de arreglar nuestras diferencias. Por eso cuando veo a alguien que sufre por cosas que quedaron sin resolver con el padre, se me aprieta el pecho de una manera horrible. Disculpe, le dije, no quiero meterme en lo que no me importa, pero se la ve muy mal. ¿Segura que quiere ir derecho a su casa? ¿No prefiere que paremos en algún lado para que se calme un poquito? Ella levantó la vista y me miró por el espejo. Tenía los ojos rojos de llorar, pero había algo más ahí. Era ¿cómo les explico? Era como cuando vos sabés que algo terrible está por pasar, pero todavía no sabés qué. ¿Usted tiene hijos?, me preguntó. Sí, una nena de 12. Entonces va a entender cuando le diga que acabo de descubrir que las últimas palabras que le dije a mi papá fueron las peores de mi vida, y que él se murió creyendo que yo lo odiaba. Se murió. Ahí me di cuenta de que no estaba hablando de una pelea reciente. Esta mina había perdido a su padre y tenía algún quilombo pendiente con eso. ¿Hace mucho que falleció?, le pregunté, tratando de ser respetuoso. Hace 2 semanas, en Mendoza. Ni siquiera sabía que estaba enfermo porque hacía 15 años que no nos hablábamos. ¿Sabe cuáles fueron mis últimas palabras? Ojalá te mueras y nunca más te vuelva a ver. Tenía 20 años y estaba enojada porque había perdido otro laburo. Por llegar en pedo, pensé que era lo peor que me podía pasar. La mina, que después me dijo que se llamaba Patricia, empezó a contarme que su padre había sido alcohólico toda la vida, que su madre había bancado todo lo que pudo, pero que cuando Patricia cumplió 20, las cosas se pusieron insostenibles. Ese día, papá había llegado a casa a las 3 de la mañana, completamente borracho. Se había gastado toda la plata del alquiler en el bar. Mamá estaba llorando en la cocina porque no sabía cómo íbamos a pagar el alquiler del mes siguiente. Yo tenía un parcial importante al día siguiente en la facultad y no podía estudiar con toda la atención.
Me contó que cuando su padre se desplomó en el sillón y empezó a roncar, algo en ella se quebró. Fui hasta donde estaba y le grité todo lo que tenía adentro. Le dije que era un borracho de mierda, que nos había arruinado la vida, que era una vergüenza tenerlo como padre, y al final, cuando él se despertó y me miró con esos ojos de perro apaleado, le dije las palabras que me persiguen hace 15 años: ojalá te mueras y nunca más te vuelva a ver. Vas a matar a mamá de un disgusto y yo no quiero estar acá para verlo. Patricia me contó que su padre se levantó del sillón, la miró fijo, y solo le dijo: está bien, hija, si eso es lo que querés, eso vas a tener. Al día siguiente, cuando ella se levantó para ir a rendir, él ya no estaba. Había dejado una nota que decía: no vuelvo más. Patricia tiene razón, los amo, y efectivamente, me dijo Patricia, nunca más volvió. Mamá y yo nos mudamos a un departamento más chico en Villa Crespo. Yo terminé mi carrera, conseguí un buen laburo, y durante todos estos años traté de convencerme de que había hecho lo correcto, que había salvado a mi familia de un borracho. Justo en ese momento quedamos trabados en un embotellamiento bárbaro en Córdoba, Iscalabrín y Ortiz. Una camioneta se había descompuesto y tenía cortada media avenida. Era la 1 de la mañana, y no se movía nada. Pero hoy, siguió Patricia, fui al antro porque era el aniversario de esa pelea. No sé por qué, pero sentí que tenía que ir. Y el barman, un tipo grande que debe laburar ahí desde siempre, me reconoció. Vos sos la hija de Roberto, me dijo. Él venía seguido a preguntar por vos. Y ahí Patricia me contó algo que me puso la piel de gallina. El barman le había dicho que su padre siguió yendo al bar durante meses después de irse de la casa, pero que ya no tomaba. Iba, pedía una Coca-Cola, y se quedaba horas hablando de ella, que estaba orgulloso de que hubiera arrancado la carrera, que extrañaba sus risas, que todas las noches rezaba para que algún día ella lo perdonara. El barman me dijo que papá había dejado de tomar el día después de nuestra pelea, que mis palabras lo habían despertado, pero que no sabía cómo volver a casa porque creía que yo nunca lo iba a perdonar. Ahí fue cuando me di cuenta de que esta historia tenía mucho más de lo que parecía. Patricia estaba llorando en silencio, pero era un llanto raro, no era solo de tristeza, era como de culpa mezclada con alivio y con bronca todo junto. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, me dijo mientras seguíamos trabados en el tráfico, que el barman me contó que papá siguió yendo al bar durante 2 años enteros, 2 años esperando a ver si yo aparecía por ahí, y después desapareció. Nadie supo más nada de él. Le pregunté si ella había tratado de buscarlo en todos esos años. Miles de veces quise hacerlo, me confesó, pero el orgullo me ganaba. Yo estaba convencida de que él tenía que dar el primer paso, que tenía que venir a pedir perdón. Nunca se me ocurrió que capaz él pensaba lo mismo de mí. Patricia me contó que había estudiado psicología en la UBA, que ahora trabajaba en un hospital ayudando a familias con problemas de adicciones. ¿Se da cuenta de la ironía? Mera, dijo, paso mis días ayudando a otras familias a reconciliarse, pero nunca pude hacer lo mismo con la mía. En eso, el tráfico empezó a moverse y seguimos por Córdoba hacia Villa Crespo. Patricia seguía hablándome de su padre, de cómo era antes de que el alcohol se apoderara de él. Era el mejor papá del mundo cuando estaba sobrio, me decía. Me llevaba a la cancha de San Lorenzo, me ayudaba con la tarea, me cantaba antes de dormir. Pero cuando tomaba, se convertía en otra persona. El problema es que al final ya no tenía momentos sobrio, todo era alcohol, las promesas que no cumplía, los cumpleaños que se perdía, las mentiras constantes. Mamá y yo vivíamos caminando en puntas de pie, tratando de no hacer nada que lo hiciera enojar. Justo cuando estábamos llegando a Villa Crespo, a Patricia le llegó un mensaje de WhatsApp. Vi por el espejo cómo cambió la cara completamente cuando leyó el nombre del contacto. No puede ser, murmuró, es de un número que no conozco. Abrió el mensaje y vi cómo se le pusieron las manos blancas de la fuerza con que agarró el teléfono. Empezó a leer en voz alta, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Hola Patricia, soy Miguel, el hermano de tu papá. Conseguí
Tu número porque Roberto lo tenía anotado en su billetera. Él murió hace 2 semanas en Mendoza, de cirrosis. Sé que ustedes no se hablaban, pero dejó algo para vos. ¿Podés venir a mi casa mañana? Tengo algo que creo que necesitas ver. Patricia empezó a temblar. No solo las manos, todo el cuerpo. Murió hace 2 semanas y yo recién me entero ahora, susurraba. Murió solo en Mendoza y yo ni siquiera sabía que estaba enfermo. Para, le dije, frena un toque ahí. ¿Vos no sabías que había muerto? No, recién hoy fui al bar. Recién hoy me enteré de que había estado preguntando por mí. Y ahora resulta que murió hace 2 semanas y yo anduve toda mi vida normal sin saber que mi viejo ya no estaba en este mundo. El llanto que le salió ahí fue de los que te parten el alma. Era el llanto de 15 años de bronca, de culpa, de amor reprimido, todo saliendo junto. Y yo, que manejo hace 8 años y he visto gente en todos los estados emocionales posibles, me tuve que hacer el boludo para que no se diera cuenta de que a mí también se me habían empañado los ojos. Le dije que paráramos en algún lado para que se calmara, pero ella me pidió que siguiera manejando. No quiero parar, me dijo. Si paro, me voy a quedar paralizada. Entonces le respondió al tío. Yo veía por el espejo cómo le temblaban las manos mientras escribía. Tío Miguel, soy Patricia. ¿Podés decirme que dejó papá? No puedo esperar hasta mañana. La respuesta llegó al toque. Una caja con cartas, muchas cartas, todas dirigidas a vos. Y una carta final que dice para leer solo después de mi muerte. Patricia se largó a llorar de una manera que yo nunca había visto. Cartas para mí. Durante todos estos años, ¿estuvo escribiéndome cartas? Tío, por favor, necesito saber qué dice esa carta final. Por favor, Patricia, son las 2 de la mañana. ¿Estás segura? Estoy segura. Por favor, mándame una foto, y díganme, comenten si han pasado por una situación parecida, o si conocen a alguien que haya vivido algo así, porque lo que viene ahora los va a impactar. Esta carta que estaba por recibir Patricia iba a cambiar todo lo que había creído durante 15 años sobre las últimas palabras que le había dicho a su padre. Esperamos como 5 minutos que fueron eternos. Patricia no hablaba, yo no hablaba, solo se escuchaba el ruido del motor y la lluvia contra el parabrisas, hasta que llegó la foto. Era una carta manuscrita con la letra de su padre. Patricia me pidió permiso para leerla en voz alta porque decía que no podía hacerlo sola. Le dije que por supuesto, que para eso estaba ahí, y empezó a leer. Para mi hija Patricia, si estás leyendo esto es porque ya me morí y Miguel cumplió su promesa de hacerte llegar esta carta. Quiero que sepas que las últimas palabras que me dijiste fueron las que me salvaron la vida. Cuando me dijiste, ojalá te mueras, entendí que tenía que cambiar o realmente me iba a morir. Y cuando me dijiste, nunca más te quiero ver, entendí que me tenía que ir para no lastimarte más. Patricia no podía seguir leyendo, estaba hiperventilando. Le dije que parara, que respirara hondo, pero ella me pidió que siguiera yo. Agarré el teléfono y seguí. Hija, me fui porque te amaba demasiado como para seguir siendo una carga para vos y para tu mamá. Dejé de tomar al día siguiente de nuestra pelea. Encontré trabajo en una fábrica en Mendoza y durante 13 años estuve sobrio. Los únicos 2 años que volví a tomar fueron los últimos, cuando me dijeron que tenía cirrosis y que no había vuelta atrás. En esta caja hay 15 años de cartas que te escribí y nunca te mandé. Una carta por cada mes. En todas te cuento cómo estoy, qué estoy haciendo, cuánto te extraño. Te cuento que conseguí trabajo, que tengo una casita chica pero linda, que planté un jardín con las flores que a vos te gustaban. También te cuento que nunca me casé con nadie más, que nunca tuve otros hijos, porque vos y tu mamá son mi única familia. Te cuento que todos los días rezo para que seas feliz, para que hayas terminado tu carrera, para que hayas encontrado un buen trabajo, pero sobre todo, te cuento en cada carta que entendí que las palabras que me dijiste no salieron del odio, salieron del amor de una hija que estaba cansada de ver a su papá destruirse, y que esas palabras, aunque dolieron, fueron las que me dieron la fuerza para cambiar. Cuando terminé de leer, Patricia estaba completamente quebrada.
No puede ser, repetía, no puede ser que él haya entendido que lo dije por amor. No puede ser que se haya ido para protegerme. Y ahí, muchachos, fue cuando tomé una decisión que cambió toda la noche. Apagué la aplicación de Uber. Este viaje ya no era trabajo, era una misión personal. Le dije a Patricia, escúchame bien, ahora no vamos a tu casa, vamos a ir a lo de tu tío para que busques esas cartas. Y después, si querés, hacémoslo, que sea necesario para que puedas despedirte de tu viejo como corresponde. ¿Estás loco?, me dijo, son las 2 de la mañana, no puedo presentarme en la casa de mi tío a esta hora. Patricia, le dije, yo no soy psicólogo ni nada, pero sí soy papá, y si mi hija estuviera pasando por lo que vos estás pasando, me gustaría que hubiera alguien que la ayudara. Tu tío te mandó su dirección, ¿no? Llámalo y decile que vamos para allá. Ella me miró como si fuera un marciano, pero había algo en sus ojos que me decía que necesitaba hacer esto, que si no lo hacía esa noche, capaz nunca iba a tener el coraje. Llamó al tío, tío Miguel, soy Patricia, sé que es retarde, pero, ¿puedo ir ahora a buscar las cartas de papá? No puedo esperar hasta mañana. Silencio del otro lado. Sí, entiendo que es muy tarde. Sí, estoy con alguien que me puede acompañar. Ok, gracias. Sí, conozco la dirección. Cortó y me dijo, vive en Caballito, en Acoite al 900. Dice que nos espera, pero que está preocupado porque nunca me había visto tan alterada. ¿Nunca habías hablado con él en todos estos años? Es el hermano menor de papá. Él tenía como 15 años cuando papá se fue de casa. Después se fue a vivir a Mendoza y perdimos contacto. No sabía ni que papá vivía con él. El viaje a Caballito fueron 20 minutos de los más intensos de mi vida. Patricia no paraba de hablar, pero era como si estuviera hablando consigo misma más que conmigo. Me contaba recuerdos de su infancia con su padre, cosas que evidentemente hacía años que no recordaba. ¿Sabes qué es lo que más me acuerdo?, me dijo mientras íbamos por Rivadavia. Cuando yo era chica, papá tenía esta costumbre. Cada vez que salía a trabajar, me decía, Patricia, pórtate bien, estudia mucho, y acordate que papá te ama más que a nada en el mundo. Y yo siempre le contestaba, yo también te amo, papá. Era nuestro ritual, pero cuando empezó con el alcohol, ese ritual desapareció. Ya no me decía que me amaba cuando salía, porque generalmente salía ya borracho o para ir a tomar. Y yo dejé de decirle que lo amaba porque estaba enojada todo el tiempo. La última vez que me dijo que me amaba, yo tenía 18 años. Y la última vez que yo le dije que lo amaba, no me acuerdo cuándo fue, capaz tenía 16 o 17, y después vinieron 2 años de pelea constante hasta aquella noche. Cuando llegamos a la casa del tío Miguel, era un PH chiquito pero prolijo, en una calle tranquila de Caballito. El tipo nos estaba esperando en la puerta, en pijama y con una campera encima. Era muy parecido a como Patricia me había descrito a su padre, morocho, grandote, con unas manos enormes. Patricia, le dijo cuando se bajó del auto, SOS igualita a tu papá, tenés los mismos ojos. Y ahí Patricia se quebró otra vez. Tío, perdóname por aparecer a esta hora, pero necesito saber qué pasó con papá. Necesito entender por qué se fue, porque nunca volvió. Miguel nos hizo pasar. La casa tenía un living chiquito con un sillón, una mesa ratona, y en una esquina había una caja de zapatos, una caja común de zapatos que parecía que había sido abierta y cerrada miles de veces. Esa es la caja de tu papá, me dijo Miguel. Durante 13 años, cada mes, se sentaba en esa mesa y te escribía una carta. Después la guardaba en la caja y me decía, algún día se las voy a mandar, cuando tenga el coraje, pero nunca lo tuvo. Patricia se acercó a la caja como si fuera una bomba que podía explotar. La abrió despacio y adentro había montones de sobres, todos con la misma letra, para Patricia, de papá. Hay 180 cartas, le dijo Miguel, una por cada mes durante 15 años. Las primeras son de cuando recién se había ido de Buenos Aires. Las últimas son de hace un mes, cuando ya sabía que se estaba muriendo. Patricia agarró una carta al azar y la abrió.
Era de marzo de 2010, 2 años después de haberse ido. Empezó a leer en voz alta: querida Patricia, hoy cumplo 2 años sin tomar. Conseguí un trabajo en una fábrica de muebles y estoy ahorrando plata. Tengo una piecita alquilada que es chica pero está limpia. Puse una foto tuya en la mesita de luz, esa donde tenés 8 años y estamos en el zoológico. ¿Te acordás de ese día? Me dijiste que cuando fueras grande ibas a ser doctora de animales para curar a todos los leones. Hoy fui a misa, sí, hija. Empecé a ir a misa y recé por vos. Le pedí a Dios que te esté yendo bien en la facultad, que tengas buenos amigos, que seas feliz. También le pedí perdón por haberte fallado tantas veces. Todas las noches, antes de dormir, practico lo que te voy a decir cuando nos volvamos a ver. Practico cómo te voy a pedir perdón, cómo te voy a explicar que me fui, porque te amaba, no porque no te amaba. Pero todavía no tengo el coraje de llamarte porque tengo miedo de que me cuelgues el teléfono. Te amo, hija, te amo más que a mi propia vida, y algún día voy a encontrar la manera de decírtelo. Patricia no podía seguir leyendo. Agarró otra carta, esta de 2015. Querida Patricia, hoy cumpliste 27 años. No sé si te acordás, pero cuando eras chica, siempre te decía que a los 27 te ibas a recibir y te ibas a casar con un buen hombre que te hiciera feliz. Espero que por lo menos la primera parte se haya cumplido. Miguel me contó que vio en Facebook que te recibiste de psicóloga. No sabes la alegría que me dio. Siempre fuiste la más inteligente de la familia. Tu mamá y yo siempre supimos que ibas a llegar lejos. Hoy fui a la iglesia y encendí una velita por tu cumpleaños. Le pedí a la Virgen que te cuide, que te proteja, que te haga saber que aunque no esté cerca, tu papá te sigue amando y está orgulloso de la mujer en la que te convertiste. Miguel nos trajo café y se sentó con nosotros. Patricia, le dijo, tu papá me hablaba de vos todos los días. Tenía tu foto en la billetera, sabía de memoria tu cumpleaños, el día que te recibiste, el día que conseguiste trabajo en el hospital. Te seguía por Facebook con un perfil falso. Me seguía por Facebook durante años. Sabía que trabajabas con familias con problemas de adicción. Decía que era una señal de Dios, que vos habías convertido su dolor en algo bueno para ayudar a otros. Patricia agarró otra carta, esta más reciente, de hace 6 meses. Querida Patricia, los médicos me dijeron que tengo cirrosis avanzada. No me queda mucho tiempo, no te voy a mentir. Durante estos 2 últimos años volví a tomar, pero no por vicio, sino porque no podía con la idea de morirme sin haberte pedido perdón. He decidido que no te voy a buscar. Vos hiciste tu vida sin mí y está bien así, pero necesito que sepas que el día más feliz de mi vida fue el día que naciste, y que las palabras que me dijiste aquella noche fueron las que me dieron fuerza para cambiar. Si algún día llegas a leer esta carta, quiero que sepas que me voy en paz, porque sé que te convertiste en una mujer increíble, y eso es todo lo que un padre puede pedir. Te amo, Patricia, te amé desde el primer día y te voy a amar hasta mi último aliento. En ese momento Patricia se tiró al piso y empezó a llorar de una manera que me partió el alma. No era llanto de tristeza, era llanto de liberación. Era como si 15 años de culpa se estuvieran yendo de su cuerpo. De una vez, no puede ser, decía entre sollozos. No puede ser que me haya amado tanto, no puede ser que se haya ido para protegerme. Miguel se arrodilló al lado de ella y le puso una mano en el hombro. Patricia, tu papá era un hombre enfermo, pero nunca dejó de ser tu papá, y nunca dejó de amarte. Yo estaba sentado en el sillón, tratando de no meterme, pero no podía evitar pensar en mi Valentina, en cómo sería si algún día ella y yo tuviéramos una pelea así y yo tuviera que irme, en si yo tendría la fuerza que tuvo Roberto para alejarse de lo que más amaba para protegerlo. Patricia, le dije, tu papá hizo lo que creyó que era mejor para vos. Capaz se equivocó en la forma, pero no se equivocó en el amor. Ella levantó la vista y me miró con esos ojos rojos, pero que por primera vez en toda la noche tenían un poco de paz. Miguel, me dijo, ¿me acompañarías a una cosa más? ¿A dónde querés que te acompañe?
Le pregunté, ¿sabes dónde está enterrado papá? Le preguntó a Miguel, está cremado, las cenizas están en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Él pidió específicamente que lo trajeran acá porque decía que este era su lugar en el mundo, que acá estaba su familia. Patricia se paró y se secó las lágrimas. Quiero ir ahora, quiero ir a hablar con él. Miguel la miró preocupado. Patricia, son las 4 de la mañana. El cementerio está cerrado. No me importa, dijo ella con una determinación que no había tenido en toda la noche. Voy a esperar hasta que abra, si es necesario, pero no me voy a ir a mi casa sin despedirme de mi papá como corresponde. Y ahí tomé la segunda decisión más importante de la noche. Dale, le dije, te acompaño. Miguel, ¿nos podés dar la dirección exacta de dónde están las cenizas? Miguel nos anotó en un papel el sector y el número. Están en el sector 15. Nicho 847. Hay una plaquita que dice Roberto Patricia papá que amó en silencio. ¿Él eligió esa frase? No, la elegí yo, pero creo que es lo que él hubiera querido. Patricia agarró la caja con todas las cartas y nos fuimos. El viaje a la Chacarita fueron 40 minutos en los que ella no habló, pero yo la veía por el espejo leyendo carta tras carta. A veces sonreía, a veces lloraba, pero por primera vez en toda la noche parecía estar en paz. Cuando llegamos al cementerio, obviamente estaba cerrado, pero había un playón enfrente donde se podía estacionar. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Esperamos, me dijo. Abre a las 8, son las 5 de la mañana, podemos esperar. Y esperamos. Durante esas 3 horas, Patricia me leyó pedazos de cartas de su padre, me contó historias de su infancia que había tratado de olvidar. Me habló de su madre, que había muerto 5 años atrás sin saber nunca que Roberto había dejado de tomar. ¿Sabes lo que más me duele?, me dijo mientras esperábamos que saliera el sol, que mamá se murió creyendo que papá era un borracho que nos había abandonado. Nunca supo que se había recuperado, que durante 13 años estuvo sobrio, que nunca dejó de amarnos. ¿Tu mamá también estaba enojada con él? Al principio sí, pero después, con los años, creo que lo extrañaba. A veces la veía mirando fotos viejas de cuando éramos una familia feliz. Una vez me dijo, Patricia, tu papá no era malo, era un enfermo, pero era un buen hombre adentro de ese enfermo. Cuando el cementerio abrió a las 8, entramos. Patricia tenía la caja de cartas abrazada contra el pecho como si fuera un bebé. Caminamos por los pasillos hasta encontrar el sector 15, y ahí estaba, una plaquita simple que decía, Roberto Patricia papá que amó en silencio, 1952 a 2023. Patricia se arrodilló enfrente del nicho y se quedó en silencio durante como 5 minutos. Yo me quedé parado atrás, dándole espacio, pero no podía evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Finalmente empezó a hablar. Hola papá, soy Patricia, sé que pensaste que nunca iba a venir, pero acá estoy. Vine a pedirte perdón. Perdón por las cosas horribles que te dije aquella noche. Perdón por no haberte buscado en todos estos años. Perdón por haber sido tan orgullosa que preferí vivir con bronca antes que tragármela y llamarte. Pero sobre todo vine a decirte algo que debería haberte dicho hace 15 años, que te amo, que siempre te amé, que incluso cuando te odiaba, en el fondo te amaba, y que entiendo por qué te fuiste. Patricia abrió la caja y sacó una carta. Esta es la primera carta que me escribiste. La voy a leer acá para que sepas que la recibí. Y ahí, arrodillada en el cementerio a las 8 de la mañana, Patricia le leyó a su padre muerto la primera carta que él le había escrito 15 años atrás. Era una carta pidiendo perdón, explicando por qué se había ido, prometiendo que iba a cambiar. Papá, le dijo cuando terminó de leer, cumpliste todas las promesas que hiciste en esta carta. Dejaste de tomar, conseguiste trabajo, te convertiste en el hombre que siempre quisiste ser. Y yo nunca me enteré porque fui demasiado orgullosa para buscarte. Pero ahora sé la verdad. Sé que me amaste todos estos años en silencio. Sé que te fuiste para protegerme, no para abandonarme. Y sé que las últimas palabras que nos dijimos no fueron de odio, fueron de amor disfrazado de dolor. Se paró y puso una mano sobre la plaquita. Papá,
te perdono por haberte ido, y espero que vos me perdones por haberte dejado ir. Cuando salimos del cementerio, Patricia era otra persona. Seguía triste, obviamente, pero había algo diferente en ella. Era como si se hubiera sacado una mochila de 50 kilos de los hombros. Miguel, me dijo mientras volvíamos al auto, no sé cómo agradecerte lo que hiciste esta noche. No hay nada que agradecer, le dije. Yo también tengo una hija, y si algún día ella necesita que alguien la acompañe en el momento más difícil de su vida, espero que haya un Miguel que la ayude. Patricia me pidió que la llevara de vuelta a su casa en Villa Crespo. Durante el viaje me contó que iba a dejar el trabajo en el hospital por un tiempo para procesar todo lo que había pasado, que iba a leer las 180 cartas, una por una, iba a tratar de reconstruir la historia de su padre durante esos 15 años. ¿Sabes qué es lo que más me consuela? Me dijo, que él murió en paz, que no se murió odiándome, que se murió sabiendo que me había criado bien, que me había enseñado valores, que había hecho su trabajo como padre. Cuando llegamos a su casa, Patricia me quiso pagar la carrera, pero le dije que no. Esto no fue una carrera, le dije, esto fue una misión. Me dio un abrazo que me va a acompañar toda la vida. Miguel, lo que hiciste esta noche me devolvió a mi papá. No sé si crees en Dios, pero estoy segura de que Él te puso en mi camino. Antes de bajarse, me dijo algo que me cambió para siempre. ¿Sabes qué aprendí esta noche? Que las últimas palabras nunca son las últimas. Las verdaderas últimas palabras son las que llevamos en el corazón. Y en mi corazón, las últimas palabras entre mi papá y yo son te amo. Cuando llegué a mi casa esa mañana, eran las 10:30. Valentina se estaba levantando para ir al colegio. La abracé y le dije, te amo, hija. ¿Y eso, papá? Me preguntó riéndose, porque acabo de entender que ser papá no se trata de ser perfecto, se trata de amar tanto a tus hijos que estés dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso irte, para que ellos sean felices. Desde esa noche, Patricia y yo mantenemos contacto por WhatsApp. Me cuenta cómo va leyendo las cartas de su padre, cómo está procesando toda la historia. Se volvió como una hermana mayor para Valentina, y me ayudó a entender que las relaciones familiares son mucho más complicadas de lo que creemos. A mis 38 años, y después de 8 años manejando por Buenos Aires, aprendí que a veces nuestro trabajo no es solo transportar cuerpos de un lugar a otro. A veces es transportar almas desde donde están rotas hacia donde pueden sanar. Aprendí que las palabras que decimos cuando estamos enojados no son necesariamente las que sentimos de verdad, y que el amor verdadero a veces se demuestra con la distancia, no con la cercanía. Pero sobre todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para el perdón, que nunca es demasiado tarde para decir te amo, y que las últimas palabras que importan no son las que decimos cuando alguien se va, sino las que llevamos grabadas en el corazón para siempre. ¿Y ustedes, cuál fue la experiencia más impactante que tuvieron en un Uber o hablando con un extraño? ¿Alguna vez tuvieron palabras pendientes con alguien que se fue sin que pudieran arreglar las cosas? Cuéntenme en los comentarios que leo todos. Si llegaron hasta acá, son los verdaderos seguidores de este canal. Dejen un like, suscríbanse, activen la campanita y compartan esta historia con alguien que necesita escucharla. Porque todos tenemos a alguien a quien necesitamos decirle te amo antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en el próximo relato. Soy Miguel, su conductor de confianza, y recuerden, las mejores historias no pasan en los destinos, pasan en el camino.